Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde el Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Displasia del Desarrollo de Cadera en el Control del Niño Sano, dirigida por nuestra ponente, la doctora Nadine Conto Palomino, médico asistente del Servicio de Pediatría. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Conto. Es un honor tenerla con nosotros. Le doy paso para el desarrollo del tema. Adelante. Buenos días con todos. El día de hoy, el tema de exposición es displasia del desarrollo de cadera en el control de niños sanos. Bueno, en realidad este tema más que todo es un área que deberíamos ver no solamente pediatras, sino también profesionales del área de traumatología. Pero como sabemos, nosotros los pediatras recibimos a nuestros pequeños en el control CRED, entonces tenemos que hacer el primer tamizaje. Bueno, yo he hecho una revisión de un paper de la Sociedad Argentina de Pediatría que nos habla sobre algunas recomendaciones para el adecuado tamizaje de esta patología. Bueno, ¿qué es la displasia de cadera? La displasia congénita de cadera, como sabemos, es una anomalía de la articulación coxofemoral, que más que todo se caracteriza porque hay una laxitud o un posicionamiento anormal de la cabeza de fémur con respecto al acetábulo. Nosotros, como sabemos, tenemos la cadera, que está formado por tres huesos, el ilíaco, la pubis y el isquion. Estos tres huesos forman lo que es el acetábulo. Bueno, el acetábulo tiene una conexión con el fémur mediante esta unión, que generalmente está cubierto por contenido cartilaginoso que se llama el labrum. Entonces, cuán estable o no esté esta articulación nos da la patología. Como sabemos, la displasia de congénita de cadera no es una patología rara, sino es frecuente, y esto va a variar según la sociedad en la que estemos. Por ejemplo, a nivel mundial se ha catalogado un aproximado de una displasia congénita de cadera en 1000 recién nacidos vivos, incluso hasta un 6% de recién nacidos vivos, con un predominio en el sexo femenino hasta de 6 veces en respecto a los niños de sexo masculino. La displasia congénita de cadera no solamente puede afectar a ambas caderas, con un compromiso bilateral hasta en un 50%, y si hablamos de la afección unilateral, puede afectar hasta 3 veces más la cadera izquierda con respecto a la cadera derecha. Más que todo, ¿por qué? Porque la presentación frecuente que tienen los bebés dentro de la cadera de la mamá es una presentación occipito-ilíaca izquierda. Por eso es que hay mayor compromiso en el lado izquierdo. Además, hay que considerar que el 95% de las luxaciones de cadera son luxaciones en la región posterior. Es importante para entender la displasia de cadera 4 periodos importantes dentro del periodo neonatal. ¿Por qué? En el periodo perinatal. ¿Por qué? Hay 4 periodos importantes. Uno de ellos es a las 11 semanas de gestación, que se caracteriza más que todo porque es el momento en que se constituye la articulación coxofemoral. Entonces, como se forma la articulación coxofemoral, hay la cabeza del fémur comienza a crecer a mayor velocidad a comparación del acetábulo. Entonces, como hay un mayor crecimiento de la cabeza del fémur, muchas veces esto es muy desproporcional y se da la displasia de cadera. Ahora, la otra semana de importancia es la semana 12. ¿Por qué? Porque hay una rotación de las piernas del bebé hacia la región medial. Entonces, como hay ese movimiento, también hay mayor riesgo de luxación de cadera. Otro periodo importante son a las 18 semanas. ¿Por qué? A las 18 semanas hay el desarrollo de los músculos de la cadera. Entonces, si un bebé tiene alguna malformación muscular o neuromuscular patognomónico, entonces va a haber mayor riesgo de luxación, llamada también luxación teratológica, que ocurre más que todo en el 2% de los pacientes con displasia de cadera. También es importante las últimas 4 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque en este momento
se van a dar las luxaciones debido a factores mecánicos. Dentro de los factores mecánicos descritos está la posición de los bebés. Hay muchos bebés que son parto podálico. Dentro de los partos podálicos que dan mayor displasia de cadera, vendrían a ser los que son partos de presentación podálica pura, que quiere decir que el bebé esté con las piernas con la región sacra hacia la parte inferior y las piernas extendidas completamente hacia arriba. Entonces, también dentro de esto se describe a los oligohidramnios, que es frecuente, y oligohidramnios, sexo femenino, que tengan antecedentes, ¿no? de síndrome de Down o alguna enfermedad de hiperlaxitud. Entonces, como hemos visto que los antecedentes vendrían a ser factores importantes que tenemos que presentar en el momento de la primera consulta de nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque viendo las estadísticas vemos que el 20% de los pacientes que poseen antecedentes familiares, o sea que otro de sus hijitos haya tenido la misma patología de displasia congénita de cadera, entonces tiene más riesgo de presentar displasia de cadera. Ahora, el 30 al 50% de los niños que presentaron parto podálico tienen riesgo de presentar displasia congénita de cadera también. Como les decía, dentro de la imagen, esta presentación con las piernas extendidas vendría a ser el que tiene mayor riesgo de displasia congénita de cadera. También se incluye los antecedentes de síndrome de hiperlaxitud articular, como la enfermedad de Ehlers-Danlos o la de síndrome de Down. Entonces, es importante los antecedentes. También es importante el examen físico. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por ejemplo, vemos una asimetría de pliegues cutáneos en la que notoriamente vamos a ver, ¿no? Que los pliegues del lado izquierdo y el derecho no son iguales. Entonces, esto nos llama la atención. Y para pasar al siguiente punto, que vendría a ser pedir una imagen o un apoyo al diagnóstico. También podemos ver asimetría de la longitud de las extremidades, como en esta imagen. Vemos que el lado derecho es más corto que el lado izquierdo. Entonces, eso también nos va a llamar la atención. Y hay un examen que es muy frecuente, el que realicemos siempre como despistaje, vendría a ser la maniobra de Ortolani y Barlow, en la que vamos a ver que el que examina, mediante la maniobra de Barlow, va a tratar de luxar la cadera. Entonces, mediante el movimiento de abducción, vamos a ver que esta articulación se luxa. Y en la Ortolani va a tratar de que esta articulación va a regresar que fue luxada, regrese. Entonces, vamos a sentir el chasquido cuando se realiza la maniobra. Entonces, si nosotros vamos a encontrar un paciente que tiene un examen físico anormal o tenga algún antecedentes de importancia, tenemos que pasar a la siguiente fase, que vendría a ser pedir apoyo diagnóstico. Entonces, solicitamos la ecografía. La ecografía es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene gran sensibilidad y especificidad. Tiene una sensibilidad del 90 a 95% y una especificidad del 90%. Entonces, es de elección en menores de 4 meses. ¿Por qué? Porque el núcleo de osificación de las estructuras de la cabeza del fémur todavía no se ve. Entonces, como no se ve, entonces es mucho más fácil evaluar la unión de la cabeza del fémur con el acetábulo. En la mayoría de los recién nacidos vamos a ver una laxitud ligamentaria normal. ¿Por qué? Porque la mamá, los primeros meses, las primeras semanas, va a liberar, al momento del parto, va a liberar harto estrógeno. Entonces, el estrógeno hace que haya una mayor laxitud o flexibilidad de los ligamentos. Para el hecho mismo de salir por el canal del parto, entonces hay mayor laxitud de la articulación. Entonces, como hay mayor laxitud, le hacemos el primer examen y muchas veces vamos a ver que se luxa la articulación, ¿no? Pero en realidad no es una displasia congénita de cadera, solamente es un falso positivo. Entonces, la ecografía, más que todo, tenemos que pedirlos en niños que tengan más de 6 semanas. ¿Por qué? Porque antes nos da falsos positivos. Pero si vemos que la cadera se luxa muy fácilmente, es muy llamativo, ahí podemos pedir la ecografía incluso antes, desde 2 semanas, de 2 a 4 semanas, según la clínica. Pero si ya supera los 6 meses de edad, es mucho más difícil de hacer la evaluación de estos pacientitos, porque el núcleo de osificación no nos va a dejar ver adecuadamente la
la anomalía que hay acá. Y también el paciente, como va a tener más rigidez al examen físico, entonces también no nos va a ayudar a hacer una adecuada evaluación dinámica. Entonces, se considera como indicación absoluta a quienes tenemos que pedirles esta ecografía. Más que todo, tenemos que pedir a pacientes que tengan un examen físico anormal, que tengan pliegues asimétricos, acortamiento de las extremidades, limitación a la abducción, o sea, que tengan Barlow u Ortolani positivo, o tengan algunas indicaciones relativas, son que tenga presentación podálica, oligohidramnios, alguna enfermedad neuromuscular en el momento de parto, o también podemos utilizar la ecografía para hacer seguimiento de nuestro pacientito a futuro. ¿Cierto? Incluso se le puede tomar la ecografía cada mes. Algo que llamaba la atención cuando estaba revisando este artículo, me decía que la displasia congénita de cadera no solamente va a aparecer en los primeros meses de vida, incluso hay una presentación de displasia congénita de cadera en mayores de 18 meses, lo que se llama displasia congénita de cadera tardía. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos esta evaluación de las maniobras de Barlow o Ortolani cada mes que se hace la evaluación de los pacientitos. O sea, hay que hacer en cada control mensual que se hace hasta el año, se tiene que hacer la evaluación, porque no sabemos, el hecho de que en los 3 primeros meses no tenga displasia congénita de cadera no quiere decir que a futuro no vaya a tener, porque sí puede ser que se presente más adelante. Entonces, ¿cuándo debemos de pedir la ecografía? La ecografía más que todo se pide si el examen físico es dudoso, como les decía, si hay factores de riesgo relacionados a mi pacientito, si también presenta, como les decía, hay que tratar de evitar las ecografías en menores de 6 semanas porque nos pueden dar falsos negativos. De la ecografía, bueno, no soy una experta leyendo ecografías, pero lo que tenemos que ver en el informe es el ángulo alfa, que vendría a ser cuánto de cobertura tiene el acetábulo con respecto a la cabeza del fémur. Si este ángulo alfa es mayor de 60 grados, es normal. Quiere decir que está habiendo una mayor cobertura del acetábulo. O sea, que este acetábulo está cubriendo más del 50% de la cabeza del fémur. Pero si esto es menos de 60 grados, entonces eso nos llama la atención. Ahora, la siguiente imagen, el siguiente apoyo diagnóstico que pedimos es la radiografía. ¿Cuándo debemos de pedir la radiografía? Más que todo se pide en mayores de 6 meses. Pero, ¿qué pasa si estoy en un centro de salud que no tiene ecografía? Entonces, podemos hacer el tiempo mínimo en el que podemos solicitar la radiografía es desde los 4 meses. Entonces, la radiografía nos ayuda más que todo cuando está formado los núcleos de osificación del fémur. Los núcleos de osificación del fémur más que todo se va a formar desde los 4 o 5 meses. Ya incluso a los 9 meses ya el 91% de niños ya tienen un núcleo de osificación. Más que todos, se solicita, cuando nosotros debemos de pedir la ecografía y la radiografía, debemos de pedir una radiografía de ambas caderas con los miembros extendidos y las rodillas en cenit, ¿no? Con protección gonadal. Entonces, en la radiografía, muchas veces nosotros tenemos dificultades para leer la radiografía, pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el ángulo de Coleman o el ángulo femoral, esto más que todo este ángulo que está formado entre la línea transversal de Hilton-Reiner y la de Perkin, tiene que ser un ángulo menor de 30 grados, porque si este ángulo de Coleman es mayor de 30 grados, ya nos está llamando la atención y nos dice que puede ser una displasia congénita de cadera. Otra manera de ver es que, por ejemplo, en esta imagen vemos que este núcleo de la cabeza femoral siempre tiene que estar en el ángulo inferomedial, en esta zona de todos los cuadrantes, tiene que estar en la parte inferomedial. Pero si este ángulo se va hacia otro lado, entonces a otro cuadrante, entonces ya nos tiene que llamar la atención y tenemos que pensar en una displasia congénita de cadera. Por ejemplo, en el lado derecho vemos que el núcleo de osificación está dentro del ángulo, pero en cambio en el lado izquierdo, en el lado derecho de la imagen,
vemos que el ángulo del núcleo de dosificación está afuera, ¿no? No está, está en el ángulo inferoexterno. Bueno, y en esta imagen vemos que el ángulo de dosificación, bueno, igual, ¿no? Está simétrico, pero igual se trazan las dos líneas, la línea de Perkins y la de Hindenburg, y vemos que acá el núcleo de dosificación sí está correctamente ubicado, pero en cambio acá en el lado derecho de su imagen está mucho más abajo, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer la evaluación. O sea, no es necesario saber mucho de traumatología, pero si vemos esto, nos tiene que llamar la atención. ¿Ya? ¿Y por qué es importante hacer un diagnóstico adecuado temprano de la displasia congénita de cadera? Porque, como vemos, la articulación de la cadera va a recibir todo el peso del cuerpo. Entonces, todos los movimientos van a estar siempre sobre la articulación. Pero si esto no está adecuadamente formado o si la cabeza del fémur está fuera del acetábulo, entonces el peso va a ir direccionado hacia otras zonas que tienen menos resistencia. Entonces va a haber una sobrecarga mecánica acumulativa, entonces va a haber a futuro en personas adolescentes o jóvenes, se va a presentar ya la coxoartrosis precoz o una artropatía degenerativa de la cadera, que es muy frecuente, uno de los principales factores de discapacidad. Entonces, por eso es importante que cada mes que vayan nuestros pacientes a hacer su control en CRED o en nuestro centro de salud, tenemos que hacerle siempre la evaluación del examen físico adecuado y también las maniobras de Barlow o Ortolani, y si tenemos dudas, mandarlo al ortopedista. Entonces, acá vemos un esquema, más que todo de un fluxograma de cómo podemos actuar si vemos a un bebé que tiene una inestabilidad en la cadera. Ya, bueno, viene nuestro paciente y vemos que tiene un examen normal, entonces, ¿sí o no? Si digamos no tiene un examen normal, nos llama la atención algo, tiene asimetría de pliegues, entonces, ¿qué hacemos? Vemos que hay una dislocación, vemos que tiene ortolani positivo, entonces lo mandamos al especialista en ortopedia pediátrica. Pero si nuestro paciente tiene factores de riesgo, que es muy frecuente, ¿no? Hay muchos niños que tienen oligohidramios o presentación podálica, ¿qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que actuar según la edad que presenta. Si nuestro paciente tiene menos de 4 semanas, hay que repetir el examen a las 4 semanas o a las 6 semanas. Pero si nuestro paciente tiene de 4 a 16 semanas y tenemos un personal que tenga capacidad, como un radiólogo que tenga una buena capacidad en la lectura de ecografías, entonces le hacemos la ecografía. Pero si en nuestro centro de salud no hay un ecografista, un radiólogo, entonces, ¿qué podemos hacer? Esperamos a que tenga más o menos, ¿no? los 4 meses para pedir una radiografía AP de pelvis. Entonces, y según la evaluación de ese apoyo diagnóstico, entonces vamos a hacer la referencia hacia un ortopedista pediátrico. Bueno, más que todo, la exposición es para hacer un adecuado descarte de los factores de riesgo y del examen físico para nuestros pacientes pediátricos. No, con eso estaría acabando la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Tendría alguna recomendación final? Sí, creo que el mensaje más que debemos de llevarnos todos y el más importante es que muchas veces lo que pasa es que hacemos una evaluación de un paciente que tiene factores de riesgo, vemos que solamente se ha hecho una evaluación y a futuro lo dejamos. Pero en realidad lo que deberíamos hacer es hacer una evaluación de descarte de displasia congénita de cadera cada mes, para que no se nos pase y a futuro no tengamos estos efectos adversos que se ha descrito. Nada más. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente felicitarla por su ponencia y agradecer a todos por su participación. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchas gracias.